Hola, un saludo a todos. Esto es Hanauton. Hoy es jueves, horario habitual, y de nuevo estamos con vosotros. Ya sabéis que la semana pasada fue un especial, estuvimos en Marbella en la WordPress Meetup 2014 y este año volvemos a estar con vosotros en el horario habitual. Y por fin conocí a mi compañera, lo siento, no me podía resistir de decirlo. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Santo. Ya falla el subconsciente porque dice un año más y estamos aquí. No, una semana más y estamos aquí, que no ha pasado un año desde el último Hanauton habitual de los jueves. O sea, ha pasado nada. O sea, la Es que semana se me ha pasada con el hecho muy otro. largo. Sí, directamente, en una semana se ha hecho muy largo. Pues nada, esta noche estamos aquí para hablar de la seguridad informática en la nube y tenemos aquí que nos están acompañando esta noche como invitados a Alfonso González, a Diego Rodríguez, a Juan Realpe, a Luis Sanz y a Miguel Ángel Arroyo, que son todos expertos en temas de seguridad informática y muy especializados en el tema de la nube. Y bueno, recordar a toda la gente que nos está siguiendo en directo que las redes, lógicamente, están abiertas para que podáis hacer preguntas y comentarios, si es a través de Twitter con nuestra etiqueta, que además hoy la tenéis justo colocada detrás de Antonio, que se ve muy bien, o sea que sí, almohadilla Hanauton, ¿vale? O a través del evento, o en Facebook, o en Google Plus, en YouTube, y están todas las redes, pues directamente para poder consultar a los expertos. Y creo que hablando un poco de la seguridad informática en la nube, todavía hay mucha gente que esto de nube suena como a más etéreo de lo que parece. Entonces, creo que deberíamos de comenzar poniendo un poco sobre la mesa una definición de qué se entiende por la nube, qué es la nube. Rompan filas, me da igual si por orden alfabético como dispone Google o al que le apetezca más, que es una definición que supongo que os habrán pedido en múltiples ocasiones, pero es para comenzar. Bueno, buenas noches. La verdad es que para poder definir qué es la nube, primero tenemos que intentar hacérselo comprender a gran público. Es decir, nosotros podemos dar definiciones técnicas y al final la gente se queda igual que estaba. A día de hoy, la nube, lo que nos parece etéreo, es una de las cosas que más usamos día a día, aunque no lo creamos. La nube, al fin y al cabo, es la forma que tenemos a día de hoy de convertir lo que trabajamos el día a día, que teníamos antes en nuestro portátil, tenerlo en Internet, lo que llaman precisamente esa parte etérea. Pasamos de tener las cosas instaladas en nuestros equipos a que estén en lo que por eso lo llaman la nube, en servicio de terceros, es decir, en Internet, geolocalizado. Es decir, a día de hoy yo puedo acceder a un servicio web, un servicio de un escritor, un servicio de escritura online tipo Word, por ejemplo, que tiene mismamente Google, y a lo mejor estoy haciendo ese servicio se encuentra alojado en Estados Unidos, en el mejor de los casos. Esto es lo que a día de hoy entendemos como nube de manera muy sencilla y espero que ninguno de mis compañeros me quiera matar por reducirlo tan al absurdo. No, es una definición bastante directa, pero no sé si alguno quiere complementar un poco más de lo que es la nube. No, ¿aceptamos barco como animal de compañía? ¿Aceptamos nube o Yo, complementáis? Uy, ha caído ahora. yo complementaría que la nube. Sí, Germán. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí. Sí. Sí, Germán. Ah, perfecto. No, yo no solamente complementaría que la nube, que la nube sigue siendo un sofisma de cierta manera definido como tener toda la infraestructura, aplicaciones, Sí, está claro que tenemos en un algunas dificultades sitio y técnicas. facilitando con esto movilidad, disponibilidad. Parece que Perfectamente se aceptable. entrecorta el sonido, Germán. Bueno, No sé la ¿Me conexión. escuchan bien? ¿Me escuchan Germán, ahí? Te lo escuchamos, más, pero hay momentos en los que se parece el silencio. No sé si es porque se corta o se pierde un poco la conexión o no sé muy bien. No, creo que estoy conectado acá estoy conectado acá de un hotel, entonces estamos en un evento de seguridad, entonces creo que la conexión. Entonces, pero me escuchan. Sí, sí. creo Bueno, que debemos vamos utilizar a el pasar, viejo, sí, no sé Sí, si. sí, el yo viejo quería, truco de... Un segundito, Germán, el viejo truco que nunca falla, el truco Windows. Apagas y vuelves a entrar. Sí, o Normalmente sea, esa apagas, no, solución sales del perfecta. Hangout y volver a entrar, no que apagues el sistema informático. Sales de Hangout y vuelves a entrar con el enlace que tienes en el. Perfecto. Porque Tienes razón. hay veces que es tan simple como que se soluciona con eso. Pues sí, creo yo que quería, yo Luis. quería a lo mejor complementar lo que comentaba Alfonso, que evidentemente para el usuario final
es lo que más va a percibir, la parte de servicios que él puede acceder, que puede usar desde sus equipos, ya sean PCs o ya sean móviles, tabletas o ahora cada vez más cualquier otro tipo de dispositivos. Para los ámbitos empresariales tenemos también plataformas que nos permiten no solamente tener un servicio totalmente predefinido, sino poder configurar usando piezas que ya nos da el servicio de nube correspondiente. Y el otro escalón, que es el poder utilizar infraestructuras de terceros en vez de ordenadores en nuestros propios centros de proceso de datos, pues ordenadores virtualizados que una característica básica es que pueden crecer de forma automática, de forma dinámica, en función de las necesidades que tengamos. No tenemos que dimensionar a pico, no tenemos que dimensionar por cuál es el número total máximo de usuarios o de peticiones concurrentes que vamos a tener en un determinado momento, sino que vamos ajustando la capacidad que usamos de ese servicio en función de la demanda que tenemos, ¿vale? Entonces, de cara al usuario, esa parte de servicios que comentaba Alfonso, y la otra parte que es ya tengo piezas y puedo jugar con ellas, y la otra que es me da una infraestructura base y sobre esa yo despliego todo mi sistema, ¿vale? Sí, que es la escalabilidad que tiene la nube, ¿no? El que tú partes de una necesidad que tienes en ese momento, pero que te va a permitir escalar en función de tus necesidades e ir ampliando, o sea, con el mismo equipo informático, por decirlo de alguna forma, pero tú tienes un servicio muchísimo mayor en función de las necesidades. Pues en esta rueda de la definición, yo no sé si Miguel Ángel querría aportar alguna cosa que se nos ha olvidado por ahí. Me he quedado el último, así que es más difícil complementar todo lo que han dicho los compañeros ya. Pero bueno, en realidad yo estoy un poco lo que ha dicho Luis, que el tema de los distintos modelos de nube que hay, desde capas de abstracción muy pequeñitas hasta poder ofrecerle al cliente final pues una infraestructura completa, tanto a nivel de sistema, recursos, incluso a nivel de red, incluso a nivel de seguridad. O sea, que el cliente final pueda poner su propio cortafuegos, el que él quiera, de la marca que él quiera, delante de su red privada. Y luego el término de nube como tal, yo creo que también, suena como algo reciente, como algo novedoso, pero en realidad técnicamente y tecnológicamente pues lleva con nosotros ya pues bastante tiempo. Pasa que ahora quizás lo hemos un poco redefinido como nube, pero desde que hacemos uso de servicios como correo electrónico, por ejemplo, en realidad estamos usando esa información que en servidores y en infraestructuras que ya están en Internet, que ya están en esa nube. ¿Y por qué la gente desconfía tanto? Quiero decir, es lo que estamos diciendo, ¿no? Desde el correo electrónico ya estaba en la nube. ¿Por qué la gente sigue, a nivel general, desconfiando un poco de los archivos o los datos que sube a la nube? O sea, pierdes ya el sentido una vez que los subes y ya está. O sea, ¿por qué la gente desconfía tanto? Porque no es tangible. Realmente en tu ordenador también se te estropea el ordenador y el disco duro y fuera. Porque hay un poco esa sensación. Es más probable que te pase esto último en tu ordenador que en un servicio de nube que lo tienen replicado hasta 5 copias. Suele ser lo habitual, ¿vale? Entonces, yo creo que es por eso. Cuanto menos conoces, cuanto menos ves, cuanto menos percibes, más difícil es de interiorizar esa abstracción, ¿no? Eso es el horno convencional. Parece mucho más cercano que el horno de microondas. Bueno, a base de usarlo ya lo hemos tenido habitual, pero hace 20 años un horno de microondas pues también genera suspicacia, ¿no? Yo ahí creo que sí que viene un cambio cultural con la nube, y colaborando, charlando con colegas que están haciendo negocio en Estados Unidos, sí que me dicen que nota una diferencia cultural importante entre Estados Unidos y España, a nivel quizá más de usuario, pues, si bien esa brecha se va rompiendo, pero es cierto que hay que ir venciendo una barrera mental de muchos usuarios en cuanto a que es mucho más seguro tener tu dato
cerca de ti por el hecho de que le puedes meter una patada al ordenador para que se arregle, creyendo que se va a arreglar, que no tenerlo lejos y depender de un tercero que en muchos casos, como bien estáis apuntando y estoy totalmente de acuerdo, lo va a tener seguramente mucho más redundado, va a tener un nivel de respuesta mucho mayor al que tú puedes dar y no va a tener unas dependencias de unas infraestructuras básicas como puedes tener en cualquier empresa a día de hoy, sino que va a tener a disposición del usuario unos centros de datos de alto rendimiento y dispuestos precisamente para esto, para albergar máquinas, y su objetivo en la vida no es otro que el de albergar esas máquinas y que no se caigan nunca. Entonces, efectivamente, esa cultura va a ir llegando y en España, curiosamente yo creo que en esto del cloud lo que ha pasado es que el entorno residencial ha pasado por la derecha al entorno empresarial en muchos casos. No es raro ver gente en las empresas, usuarios administrativos, exigiendo o pidiendo a sus departamentos de TI soluciones tipo Dropbox, tipo mensajería gratuita, aludiendo a que ellos en su vida, en su día a día lo tienen a su disposición. Sin embargo, las empresas no estamos siendo capaces en muchos casos de llegar a dotar a nuestros usuarios de esa tecnología. Entonces, el cambio cultural está llegando, el cambio a las empresas también se está adoptando quizá un poquito más lento que en el entorno residencial, pero esto viene y viene para quedarse seguro. Sí, pero yo hay una cosa que me gustaría distinguir. Aquí tenemos dos grandes colectivos desde mi punto de vista. El usuario de a pie, que está por la calle, que tiene un smartphone, yo mismo, y luego el usuario gran empresa, que tiene otros medios, otra capacidad de negociación, otra capacidad de compra. Usuario gran empresa puede coger a un proveedor y decirle, estas son mis condiciones, yo quiero saber punto a punto dónde están mis datos, qué control hay y soy dueño real de mis datos. Sin embargo, usuario calle va a depender de un contrato tipo que con un acepto está realmente, pues no sabe muy bien haciendo qué. Realmente ese usuario tipo, cuando da el acepto, tiene un mismo nivel de seguridad parecido al que vosotros tenéis en vuestra empresa. Sí, los contratos no crees que cambian tanto, ¿eh? Los contratos, la base que tienen las grandes empresas es un factor de escala que hace que sea todo automatizado y todo igual para todos. Y como igualan por arriba. Y es lo bueno, o sea, como tienen que igualarnos a las empresas de Tier 1, el usuario particular se beneficia de eso. Se beneficia porque realmente nos están dando unos niveles prácticamente iguales para todos. Lo que sí que nos pueden dar algunos sectores pues son capacidades, pero ya no en la parte de servicios, sino en otras, más en la parte de infraestructuras, algunas otras capacidades que el usuario residencial pues no necesita. Nosotros podemos pedir que no queremos utilizar para determinados datos o para determinados sistemas, no queremos estar en Estados Unidos, sino que queremos estar en Europa. O para determinadas aplicaciones queremos que en vez de utilizar la autenticación que nos proporciona el servicio, pues nos lo delegue hacia nosotros, de tal manera que nosotros tenemos el control. Es un usuario residencial, no lo puede hacer. Una pyme de momento no, pero ya hay empresas que desde la nube te ofrecen esa interconexión entre tu pequeña red, tu pequeño Active Directory local con, pues no sé, con tu Salesforce para llevar la gestión de ventas, de preventas de tu empresa, ¿vale? Sí, es que eso sí que es un tema que preocupa mucho, porque claro, en función de dónde de la empresa en la que esté prestando los servicios, o sea, te coges a la legislación europea o te coges a la legislación estadounidense, y ahí hay muchas dudas, ¿no? Porque realmente, o sea, estás subiendo una información o yo qué sé, cualquier cosa. Muchos de los rechazos que poco por el cliente final, precisamente por eso, por la incompatibilidad de lo que es la legislación del propio país con temas transfronterizos o transnacionales. O sea, todo lo que sea decir, voy a colocar mis datos, pues, por ejemplo, en un servidor que está ubicado en Estados Unidos. Obviamente, a nivel de protección de datos, la ley aquí, que por cierto es muy buena, aquí a nivel de Europa, una de las más fuertes y más trabajadas que hay, pues no tiene compatibilidad con la americana.
Entonces, bueno, eso es también una de las razones del rechazo que tienen los clientes finales, aparte del tema de confidencialidad, la disponibilidad del servicio, porque, bueno, sí es verdad que también depende también del proveedor. Como decía Luis, pues lo más normal es que todo esté redundado y que la continuidad esté asegurada. Pero bueno, yo entiendo al cliente final. Nosotros somos proveedores de servicio de cloud, pero yo me pongo en la piel del cliente final y entiendo esas preocupaciones y ese rechazo que puedan tener. Aún Y así, también pasa algo, y también pasa algo, y es que a nosotros nos pasa algo que nos lo vemos todos los días con Tienda Cloud, que es la cantidad de servicios que están llegando nuevos. Nosotros, por ejemplo, en menos de 6 meses, en Tienda Cloud hemos tratado de clasificar algunos servicios en la nube en distintas categorías, y en menos de 2 o 3 meses, un servicio lo compra una empresa nueva, lo absorbe la siguiente, cambia el nombre, deja de funcionar. Entonces, les pongo un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, Ubuntu One de storage en la nube ya va a dejar de funcionar, o creo que ya no está funcionando. Entonces muchas veces los usuarios por desconocimiento dejan sus archivos en la nube, muchas veces se les olvida dónde lo dejaron. Entonces es un paradigma distinto al tema empresarial al tema personal, porque pues el tema personal, pues de pronto uno no va a perder unos documentos y de pronto uno puede tener una copia, pero para una empresa, en una fuga de información, el manejo de los datos, el tema de los contratos, quién me responde, qué pasa si no pago el servicio, pues lógicamente ya trasciende mucho más. Yo lo único, yo por creo que intentar ahí... unificar un poco los puntos de vista de cada uno, que en algunos estoy de acuerdo, en otros sí, pero algo menos. Deberíamos primero, yo creo, que diferenciar lo que es la cloud o la nube para el usuario final de lo que es para la empresa, sobre todo, ya no a lo mejor por los niveles de servicio que decía Luis, que tiene razón, al final nos tenemos que adaptar a la mayor seguridad que puede dar o que tiene que dar la empresa de cloud para el mejor cliente, sino, y que se beneficia la gente de a pie, sino que, por ejemplo, nosotros podemos subir ficheros, podemos tener contratos de servicio, pero nunca será igual la responsabilidad que tienen los servicios de cloud frente a un usuario final que frente a una empresa. Principalmente porque la empresa utiliza esos servicios para hacer negocio de una manera o de otra, y eso se traduce en acuerdos económicos. Lógicamente, siempre le va a interesar, ante una caída, respetar los datos de la empresa antes que los del usuario. Cosa que a lo mejor esa parte del usuario todavía es parte consciente, y de hecho lo tiene bastante interiorizado, yo creo, con un ejemplo que es el cierre de Megaupload, que es un poco también lo que decía en este aspecto Miguel Ángel. Cada país tiene una legislación, una normativa, y en este caso hubo un montón de usuarios que, por culpa de determinados tipos de ficheros que había en aquel sistema, pierden sus ficheros, sus accesos. Todo fue intervenido por el FBI en el caso de Estados Unidos. Han perdido esos ficheros, da igual que tengamos 5 copias, ya no hay. Entonces yo creo que es un poco eso lo que genera esa inestabilidad por parte de esa falta de confianza por parte del usuario final. Porque realmente es el que, como más bien apuntaba Diego, es el que primero ha entrado, el que menos tiene de perder, por al final como una empresa es dar su parte de negocio. Creo que es el que tiene que menos que perder a la hora de dejar sus datos, usar sus servicios, y porque va a haber muchos de ellos, no nos vayamos a engañar, son prácticamente gratuitos, precisamente para atraer esa clientela y para dar esa publicidad y soportar esa infraestructura. Entonces, que de hecho es una línea que marcó Google y que está manteniendo desde ese momento muchas de las empresas para poder generar ese negocio a ese nivel de coste. Y que al final... El modelo de negocio de Megaupload no creo que sea comparable al de otro. O sea, yo no lo llamaría un servicio cloud, ¿vale? Si tú tienes un servicio con un contrato, otra cosa es que estés utilizándolo de otra forma, pero si tienes un contrato, también tienes que ver con quién contratas, evidentemente. Entonces, pues bueno... Pero por eso os decía que quería primero separar lo que es el servicio de empresa del servicio particular. Y el servicio particular no quita, y aparecerán también el tema de tener tus datos no solamente en una nube, sino tener una réplica en local o en otra. Pero yo, por ejemplo, para mi uso particular,
pues yo tengo mis 3 copias de fotografía, ¿no? Tengo en el PC, en un disco externo y en Flickr. Y pago por el servicio profesional de Flickr. Por 20 y tantos dólares al año, pues tengo toda la capacidad que quiero, ¿vale? Tengo tercera copia y acceso desde cualquier punto, no tengo por qué llevar el ordenador encima. Bueno, pues a lo mejor no todo el mundo tiene una tercera copia para sus datos personales ni siquiera para la empresa, ¿no? Pero evidentemente no quita para los departamentos de, ya sea el informático o ya sea el que le da servicio a una empresa o el departamento de sistemas de una pyme o uno de una gran empresa, desde luego tienes que analizar el cómo lo haces, no lo puedes hacer a la ligera. Sí, hay un comentario que ha hecho antes Alfonso y yo no quiero dejarlo pasar. Ha puesto el ejemplo de cloud, ¿vale? Vamos a olvidar de Megaupload. Vamos a dejar eso de lado y vámonos al servicio normal. Yo tengo mis datos sincronizados a través de Google, ¿ok? Tengo copias, que quieras que no, de imágenes a través de Facebook, y así el 27 sitios. Realmente yo como usuario, y perdón, como rábanos, sé dónde están mis datos de verdad, en qué país, de acuerdo a qué legislación, y si yo mañana decido borrar mis datos, ¿realmente soy tan dueño como para poder borrarlos? Eso no es la nube, eso es servicio a servicio. Vale, te voy a poner un ejemplo, Luis, para que sea la nube. Yo soy usuario también de Google Drive. Utilizo las aplicaciones de Google Drive. Yo tengo seguridad de que cuando yo borre mis documentos de Google Drive, ¿realmente se van a borrar? Nunca. Y ese es un ejercicio que hizo una persona en la vida real, pero no con Google Drive, sino con Facebook. Y los que son técnicos me corrigen, este ejercicio lo hicieron 2 personas y se pudieron dar cuenta que los datos siguen estando fragmentados y quedando en alguna parte de los servidores, porque muchas veces queda hasta imposible borrarlos por completo, porque como están en algunas partes en un país, pueden estar en otras, entonces es algo, digámoslo así, hoy en día muy complicado, ¿no? Pero yo creo que lo importante de esto es tener en cuenta, y como lo han mencionado ustedes, la valorización de los servicios. Pero yo les pregunto, ¿cuántas empresas hacen una consultoría en el momento de que van a comprar un servicio en la nube? Yo creo que no. ¿Qué pasa aquí en el caso de Colombia y Latinoamérica? Muchas veces las empresas tienen 10.000, 15.000, 20.000 dólares y no saben qué datos van a subir a la nube y solamente tienen el presupuesto para comprar un servicio en la nube, un software como servicio, o hablamos de una infraestructura. Entonces, es una cultura que muchas veces para clasificar esa información no existe en muchos países, que en países como Estados Unidos, por ejemplo, existe una figura interesante para todo esto, hasta para analizar si los datos se borran o no, que se llama el broker cloud, y que el broker cloud lo que hace es analizar todo esto. ¿Será que borramos los datos? ¿Será que usted tiene información sensible? ¿Será que usted le coge una información de un país o el otro? Entonces, hay, digámoslo así, hay unas fuentes mucho más fuertes de ese broker cloud para analizar lo que va a construir. Y asimismo, existen organizaciones como la Cloud Security, la cual tiene una serie de matrices y de documentos, y por ejemplo hay una matriz bien interesante que la recomiendo. Uno entra en la Cloud Security y encuentra una matriz que le dice, mire, usted va a contratar infraestructura, tenga en cuenta esto y esto y esto, va a encontrar software como servicio o plataforma como servicio. Entonces es una valoración más completa de la que de pronto uno como usuario normal hace cuando va a comprar un servicio normal. Entonces yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? En mirar qué es lo que vamos a subir a la nube, porque pues yo digo una cosa, Dropbox es seguro, pero todo depende de lo que nosotros leemos en el tema de seguridad. Al punto de que ustedes se dan cuenta, Dropbox tiene un tema de doble autenticación y autenticación con el celular. Pero la pregunta del millón, ¿cuántos tendrán doble autenticación en Dropbox y con el mensaje que le llegue directamente al celular? De todas formas, hombre, lo que comenta a nivel de la buena práctica, a nivel de cloud, lo que tú comentas, la Cloud Security Alliance, la CSA, pues pone a nuestra disposición una serie de recursos y de documentos donde, pues desde tipos de modelos de contrato de servicio, como esta matriz de control para cloud, que bueno, que nosotros como SVT Cloud pues tenemos la suerte de participar en el proyecto y somos, bueno, mi compañero Josep pues ha participado en la traducción del documento.
Y aparte, bueno, pues estamos trabajando también en otros proyectos. Lo que quiero decir es que realmente los recursos, la CSA en este caso está trabajando para eso, nos pone esos recursos para que nosotros, mediante el reto que tenemos de intentar ganarnos la confianza, digo ganarnos desde el punto de vista como profesional y como proveedores de servicios de este tipo, tenemos ese reto bonito que es ganarnos la confianza de los usuarios finales, pero para ello, pues bueno, tenemos que hacer uso de buenas prácticas y realmente dar la posibilidad también de que el usuario final, como dice Germán, tenga acceso a hacer una consultoría para ver que lo que hay escrito en el papel realmente se está cumpliendo a nivel de privacidad, a nivel de integridad, a nivel de continuidad, a nivel de, bueno, de los conceptos básicos, ¿no?, de la seguridad. Sí, en los conceptos de Yo sí creo- seguridad, pero, ay, perdona, Diego, Germán tan rotundo diciendo, o sea, todo lo que subo ahí y lo intento borrar, se borra y ha dicho nunca, o sea, tan rotundo en el ese, que es lo que siempre se ha visto en estas charlas. No es que diga nunca, que no sino que quieres digo decir, que o sea, hay no lo casos subas, especiales. ¿no? Yo Hay creo- casos especiales. Pero no se borra, que- no se borra tampoco de tu PC. Exactamente, Y de- queda en la memoria volada. servidor de la Es un empresa. ejemplo. Yo creo que dado la naturaleza del servicio, de que los datos están en remoto, este tipo de servicios se tiene que basar sí o sí en la confianza. O sea, que nosotros podemos decir mucho de que los datos se borran, pero ahí está en la confianza del usuario, ya sea un usuario particular o sea empresario. O sea, nos tenemos que basar mínimamente en esa confianza, si no, este servicio... Sí, no, pues, pero no- claro. Confianza está, pero que es como he dicho siempre, o sea, de que si no quieres que una cosa, o sea, circule por la red, porque una vez que lo subes, en teoría puedes perder un poco el alcance que puede tomar o el rumbo, ¿no? Se descontrola un poco, pues no lo subas, o sea, no lo digitalices, como diría Selva Orejón, que ya lo ha dicho algunas veces aquí, o sea, no digitalices algo que no quieras exactamente, que luego lo borres o no lo borres, el derecho al olvido y ahí está, pues, bueno, la sentencia y todo ese tipo de cosas, pues eso ya es lógicamente la confianza, porque si no establece la confianza, realmente estamos usando todos, o sea, los servicios de la nube y cada vez muchísimo más, pero si no establecemos esa confianza, o sea, ¿cómo se va a ir desarrollando? ¿Cómo va a ir escalando todo esto? Si cada vez la necesidad es mayor porque necesitas subir archivos más pesados, necesitas moverte con, o sea, el software en vez de comprar el software e instalarlo en tu ordenador, o sea, tener un servicio que te pueda permitir utilizar software potente, todo ese tipo de cosas, o sea, si queremos una cosa, o sea, hay que ponerlo en la balanza. Yo no entiendo, o sea... Sí, totalmente. Yo al final, si os fijáis, tanto Yolanda como Miguel Ángel hacéis referencia a un término que es el de la confianza. Y tenemos un problema. No todos, ¿Sí? o sea, los servicios de la nube y cada vez muchísimo más. Pero ¿Alguien tiene abierto YouTube por algún lado? Que está rebotando Sí. el sonido. Cada vez es mayor. Es Germán, creo. ¿Puede ser? No, ya Ahora. es, Ah, vale. He silenciado a Germán porque pensaba que entraba por el sonido con retorno de YouTube. Perdona, Diego. Nada, creía que te estaba pisando, tranquilo. No, era Sí, el sí, vídeo de sí. YouTube, como va con 20 segundos de retardo de la emisión en directo, pues estaba entrando por la ventanita. Decía que tanto Miguel Ángel como tú estáis haciendo referencia constantemente a la confianza. La confianza, al final, salvo para las grandes compañías que sí que pueden optar por una consultoría previa que nos permita analizar el impacto en términos de riesgos, en términos de procedimientos que debemos adaptar para amoldarnos a una infraestructura en la nube, que los hay muchos cambios, hay que tenerlos en cuenta. A medida que vamos bajando en el tamaño de la empresa y ya si llegamos al mundo residencial es mucho mayor, te tienes que basar en algo porque no tienes los medios para hacer una consultoría previa, una auditoría, ¿vale? Entonces te tienes que basar en esa confianza. ¿Cuál es desde mi punto de vista el problema que hemos tenido aquí? Que el marco regulatorio de todo esto ha tardado mucho, ha llegado tarde, tuvimos soluciones tecnológicas mucho antes que soluciones legislativas y ha dado lugar pues a noticias y al final las noticias que más venden son las negativas, ¿no? Al robo de información, al robo de o a qué pasa con esas fotos de Facebook que salió, yo recuerdo a Matías Prats hablando en prime time de este tema, ¿no? Y para nosotros que hablamos de la seguridad dices, joder, pues que se esté hablando en prime time de un tema de seguridad como este impacta. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha mermado mucho la confianza de la gente. No salen noticias ahora del esfuerzo que está haciendo o ha hecho ya Facebook para precisamente subsanar en la medida de lo posible, porque sabemos que no se terminan de borrar datos, porque esto es tecnología, al final hay un disco duro por ahí con unos índices y unas tablas y eso no se va a borrar del todo.
Pero sabemos esfuerzos. Es lo mismo, pero es lo mismo que le pasó a Microsoft en el año 2001-2002. El esfuerzo que ha hecho en seguridad en desarrollo Microsoft desde el año 2002 ha sido verdaderamente impresionante, pero sin embargo ha arrastrado durante 10 años el San Benito de que los productos Microsoft eran muy inseguros, ¿no? Pues yo creo que en la nube también va a pasar este tipo de cosas, ¿no? El peligro que tiene es que en un determinado momento tengas un problema y te estigmaticen durante muchos años, ¿no? Yo creo que aquí la ventaja que hay es que los principales proveedores sí que al final los estamos utilizando grandes empresas, y además alguna vocación tenemos de no solamente utilizar uno, sino de poder utilizar varios simultáneamente. Tengo compañeros míos de trabajo que están haciendo software que además están poniendo en open source para que se pueda hacer un balanceo desde local de aplicaciones locales hacia diferentes nubes, con lo cual ya ni siquiera estás pendiente de qué es lo que le pasa a una nube, sino que lo puedes tener replicado no en 2 data centers del mismo proveedor, sino de varios proveedores simultáneamente, ¿vale? Con lo cual ese problema que hablábamos antes de qué pasa si desaparece uno, no pasa nada, ¿vale? Lo que pasa es que ese tipo de cosas pues terminarán llegando al mercado. Como os decía, no existía nada en el mercado que hiciese eso. Nosotros lo necesitábamos para los nuevos desarrollos que queremos realizar en la nube, y la decisión ha sido desarrollarlo y ponerlo en open source, pues para que otros grandes usuarios lo puedan utilizar. Lo pueden desarrollar, pero son esas dudas que se plantean, porque desde Twitter, lógicamente, y por todo lo que estamos hablando, pues se plantean todas esas inquietudes de la gente, como formula Teresa Sáez, que dice: a mí lo que me preocupa no es que se borre la información en la nube, sino que deje de pertenecerme. O también, como dice Fran Bellido, lo malo de tener los datos en la nube no es la abundancia, sino quién, cómo, para qué y qué se hace con nuestros datos. O sea, que ya también la gente, o sea, no es tanto el hecho de que si una vez que yo borro mis datos van a quedar por ahí pululando por la nube, nunca mejor dicho, como que una vez que yo subo mis datos, pierdo el control de como que me pertenecen a mí, en cierta forma. Y en parte yo creo que tiene, el usuario final en parte yo creo que tiene razón, pero también es un poco el problema de la mentalidad que tenemos. Es decir, es lo que estaba diciendo antes Diego, nosotros tenemos servicios, por ejemplo, y yo creo que van un poco también por ahí los tiros de las preguntas de Twitter. Tenemos un Google, por ejemplo, y tenemos Gmail. Y la gente abre un correo dentro de Gmail y encuentra con que su correo habla de que le van a mandar un ordenador por un amigo, un ejemplo. Y a cambio, a la derecha tenemos un montón de publicidad vendiéndonos ordenadores, haciendo referencia a nuestra conversación, lo cual no es que nadie esté investigando nuestra información. Es un sistema automatizado, no hay nadie detrás, esos datos no se utilizan más que para sacar publicidad ad hoc para ese usuario, pero genera esa duda de esos datos, mis datos personales, mis correos, un documento que he subido al Drive, ¿qué se hace con esa información? Realmente lo único que estamos teniendo que hacer es soportar una publicidad porque se use gratuito, pero gratuito para el usuario, no significa que a Google le salga gratis. Sí. Bueno. Entonces, de alguna manera tiene que pagarse. Lo único que aprovecha toda la tecnología que he ido desarrollando en publicidad y en servicio para poder ofrecer algo preparado para el usuario, mientras que las empresas se benefician de esa publicidad detallada a un usuario que le puede interesar, y de esa manera se obtiene esa información. Pero sí es cierto que de cara a un usuario que no tiene conocimiento de lo que es esa parte que hay detrás de la nube, que es enorme, puede parecerle que precisamente es eso, que no tiene control sobre sus datos, cuando, como se ha ido explicando, se tiene más control incluso que en tu propio equipo. Y pasa algo también, y es que precisamente acá en Colombia ahorita se está con varias autoridades acá en Pereira
en un congreso internacional de protección de datos y está gente, precisamente el director de la Agencia Española de Protección de Datos de España, y uno mira que todavía falta a muchas empresas en la nube diseñar una seguridad y una privacidad por defecto. ¿Qué significa eso? Que ya desde que cuando se crea una aplicación en la nube o se crea una infraestructura o una aplicación móvil, pues tengan cierta seguridad para guardar la información, ¿no? Y uno pone el ejemplo en todo lo que pasa con la nube, algo que dice Edward Snowden, que ha criticado mucho algunos servicios en la nube diciendo, mire, muchos servicios en la nube no encriptan la información o no tienen encriptados los datos de los usuarios, por lo tanto cualquier tercero los puede acceder con facilidad, ¿no? Entonces lo importante de todo esto es como crear también una cultura de esa seguridad de la información, porque como les decía a ustedes al principio, uno ve en cualquier parte que el que vende computación en la nube, el que vende cloud, muchas veces tiene un perfil comercial, pero muchas veces no tiene un conocimiento de seguridad de la información. Entonces, pues le interesa vender el servicio, no de pronto no le interesa saber si el cliente necesita más seguridad, menos seguridad, porque como, pues, lógicamente eso no le corresponde a él, ¿no? Entonces, en el tema de la formación y en el tema también de esa cultura de generar una privacidad por defecto, pues también está en parte el cambio que pueda tener el cloud y lo que viene y lo que va a hacer para los próximos años. Sí, porque lo que viene no es poco, ya estamos hablando de la informática, pero lo otro también tratamos en Autón es el Internet de las cosas, o sea que ya directamente se van a mezclar muchas cosas, o sea, en la nube, la privacidad que estamos diciendo, o sea, y el acceso a Internet desde múltiples dispositivos, con lo cual ahí se va a perder mucho más el control en ese punto de vista. Pues, ¿qué opináis vosotros con mucha gente que dice que si los antivirus ya como que ha llegado ya como el medio fin de antivirus porque los delincuentes van como más allá, ¿no? Que ya no protegen tanto? En este sentido, o sea, la protección en nube por la seguridad, lo que estamos hablando para el acceso de toda esta gente, un antivirus ya se queda muy corto, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en este tema para proteger exactamente todo eso que se sube a la nube? El tema de antivirus, es verdad que últimamente se está hablando de que es una solución que prácticamente está muriendo, porque yo creo que el usuario, por la falta de educación a nivel de seguridad de información del usuario, con el simple antivirus y con el firewall de Windows que tenga o lo que tenga, no está protegido. Hoy en día, pues las amenazas pues cada vez son más trabajadas, son más complejas de detectar, se ofusca mucho el código y bueno, de ahí que un poco, en realidad yo creo que el problema también viene un poco en que, yo lo digo muchas veces, que de la cadena de seguridad el eslabón más débil, queramos o no, el propio usuario. O sea, nosotros podemos tener sistemas muy seguros a la hora de acceder a nuestros datos, por ejemplo en la nube, muy seguros, pero si luego nosotros en cualquier wifi pública, al acceder a ese servicio que está en la nube, el navegador me da un error de certificado, el 95% de usuarios acepta ese error como que es algo normal o que el Mozilla ha fallado o lo que sea, y acepta ese certificado, lo cual, bueno, pues al final puede dar lugar a que, bueno, que los datos, sus credenciales, pues sean capturadas por alguien que esté capturando el tráfico. O sea, te digo esto como... Entonces, bueno, yo creo que realmente en estos casos el antivirus como tal, yo creo que ya se queda corto. O sea, ya hay soluciones que son de tipo endpoint, sobre todo orientados más a entornos empresariales, donde el antivirus no solamente hace de anti-malware, sino que es capaz de, bueno, detectar si hay algún tipo de ataque en la red o directamente de forma centralizada el poder hacer una gestión y un filtro de contenido para que ese usuario pues no acceda a páginas web, por ejemplo, que están reputadas, que tienen mala reputación por emisión de malware, por phishing o por lo que sea. Entonces yo creo que esas soluciones tienen que ir a más. De hecho ya lo están haciendo los fabricantes de software de este tipo, ya lo están haciendo. Sí, de ir trabajando. ¿El resto qué opináis en este sentido? ¿El antivirus se queda corto? ¿Está mutando? ¿Se está muriendo? ¿O cómo lo veis? No, yo creo que el antivirus a día de hoy lo que está es evolucionando en la línea que comenta Miguel Ángel, en que ya no vale ser antivirus para un equipo, para un PC, para un archivo infectado. A día de hoy el malware se ha migrado a la nube prácticamente.
Entonces, los Hacer, sistemas de detección y de prevención tienen que migrar con él para ir a atacar donde sale. te hacen el virus a medida. Efectivamente. Al vuelo cuando te conectas. Es más importante ahora tener las actualizaciones automáticas que tener un antivirus. Un antivirus para una persona, para un tema residencial o para un tema de pyme es necesario porque le quita los junkies, ¿vale? Te quita el ataque más zafio, más bestia, ¿no? Y luego, pues evidentemente por detrás es por donde tanto los antivirus que van evolucionando ya son antivirus, yo tengo puestos en los equipos de mis hijos, no tanto por el antivirus en sí, sino por todas las capacidades de control adicional que te ofrece. Y un antivirus, si os fijáis en toda la gama que tiene, antivirus tiene el nombre, pero las cosas, o sea, las funcionalidades que tiene son van mucho más allá. Y luego, por otra parte, en los servicios más críticos, lo que sí que estamos es haciendo mucho trabajo en bambalinas, ¿vale? Mucho trabajo desde la parte servidora, analizando qué tipo de llamadas se producen en nuestros sistemas, porque se introducen anomalías en ese tráfico que el usuario final, cuando se conecta con nosotros, y podemos detectar, aunque su antivirus no lo detecte, nosotros sí que podemos detectar determinadas familias de malware de manera automática, ¿no? Cada tipo de empresa, sobre todo las que tenemos más que proteger y las que llevamos más tiempo trabajando detrás de esto, pues sabemos cómo detectar ese tipo de cosas desde la parte servidora. Había Yo apuntado aquí, un par de cosas. sí, Perdón, Diego. nada, que a mí siempre me gusta usar aquí una analogía con el robo físico burdo de cartera de toda la vida. Antiguamente alguien para sacarse la mensualidad tenía que robar 15, 20 carteras por Madrid, por Gran Vía, ¿vale? Eh, y hoy en día lo que están haciendo es que cogen coches gigantes, los empotran contra una joyería y sacan la asignación, por así decirlo, del año casi, asumiendo quizá un mayor riesgo, teniendo que planificar más, pero el botín es mucho más grande. Pues yo creo que está pasando lo mismo con el entorno de la seguridad. Antes tenían que intentar vulnerar todos los PCs o la mayoría de PCs que teníamos todos en casa y atender un poco al nivel de riesgo que queríamos asumir cada uno, con antivirus, sin antivirus, con actualizaciones o no. Hoy en día la mayoría de ataques están orientados hacia ese uso masivo del cloud computing. La mayoría de noticias así importantes de robos han sido de grandes compañías que han perdido volúmenes de datos muy importantes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando desde mi punto de vista? Que igual que que cloud ha democratizado el uso de la tecnología, también se está democratizando y se está llevando hacia la nube todo lo que tenga que ver con anti-malware. Y coincido en que ya no es tanto antivirus como un antitodo, ¿vale? Un sistema capaz de ayudarte a prevenir riesgos en la nube, que al final se trata de eso, en un entorno más residencial. En un entorno más corporativo igual pues hay unos determinados ataques, como bien dice Luis, que tenemos que evitar en la parte servidora, que tenemos que ser conscientes nosotros como a la vez como proveedores de servicio, y tenemos que defendernos para que nuestros usuarios no lo sufran. Y hay una cosa que llevo intentando plantear, lo que pasa es que el tema está tan interesante que no quería contar. Y era, por una parte, hemos dicho que actualmente la verdadera batalla, la grande, se está celebrando en los servidores. Parece muy bien. Por otra parte, mi compañera misma estaba apuntando que ahora estamos en la época, y sobre todo comentando, del Internet de las cosas. Los usuarios no sabemos muy bien de qué va la historia. Y a mí se me plantea una duda que quizás es muy sencilla para vosotros, pero para mí es complicada de decidir. ¿Realmente quién es el responsable último de los datos y de la protección de los datos? ¿El usuario o quien te da el servicio en la nube? El que recoja Pero los datos. es una pregunta interesante y mira que nosotros hemos hecho un ejercicio
hemos leído las políticas, por ejemplo, de privacidad de Amazon Web Services, por ejemplo, de Dropbox, y al usuario, y perdón, a la empresa siempre se exoneran de responsabilidad, porque ellos te dicen antes que ellos son como un arrendamiento, que ellos te prestan a ti tu infraestructura, pero que por una mala copia, una falla, no te responden si le llega a pasar algo a tu información. Tú miras, por ejemplo, los términos de Amazon Web Services, que es digamos, la empresa de nube de infraestructura más grande a nivel mundial. Netflix tiene almacenado todo en Amazon, Dropbox tiene la información en Amazon, Facebook también, y tú miras los términos y condiciones de ellos y ellos te dicen a ti que no te responden, y aparte que si tienes que mandarlo, tienes que mandarlos en Estados Unidos, en Palo Alto, en San Francisco, pero que no te responden a ti y te lo dicen de una manera muy clara y muy grande. Y tú eres el responsable por la información, por las copias de seguridad y absolutamente por todo, por lo que pase con tu información. ¿Lo demás Pues coincide? la verdad es que coincido en parte con Germán, sobre todo en la parte de usuario. Al final el usuario es el responsable de lo que pasa con esos archivos, le guste o no. Tanto a nivel de se estropeen, se pierdan, la empresa al final la mayoría de las veces no se hace responsable de nada. Si el fichero es bueno o es malo, tiene un virus, tiene protección de algún tipo de intelectual por alguna otra empresa, la empresa final solo te aloja el espacio. Sí es cierto que cambia el paradigma completo cuando hablamos de empresas. Estamos hablando de que cada empresa firma un contrato particular porque paga también otro precio que una persona que un particular. Es decir, la empresa paga un contrato con unas condiciones y es la empresa a la que le interesa que esos datos estén protegidos, que haya protección completa de esos datos, que no se acceda por nadie. Es otro precio, pero también es otro servicio. Entonces, en este caso, el servicio del usuario, el usuario al final es el que de alguna manera está vendido porque tiene todos los beneficios de la globalización, pero también tiene que hacerse cargo de los problemas de la globalización. Hemos estado hablando durante toda la charla, los servidores están en países cuyos gobiernos tienen derecho de acceso, pueden revisar lo que quieran, cancelar lo que quieran, y las empresas al fin y al cabo no son más que meras intermediarias entre el servicio de unos y la necesidad de otros. Entonces, al final es un poco la responsabilidad del usuario y el que la nueva generación que se va haciendo con estos servicios, también por lo que comentaba Diego casi al principio del todo, un cambio de ideología y de forma de trabajo, de poco a poco. El resumen rápido es: el que recoge los datos es el responsable de los datos. Luego, además, si esos datos, parte de ese tratamiento, un tercero le procesa esos datos, pues ahí intervienen los temas de el encargado del tratamiento, pero el responsable es el que recoge los datos. Para el usuario final es donde él deja los datos. En el caso de las empresas, somos nosotros los responsables de los datos y luego tenemos un contrato con el proveedor de nube correspondiente como encargado del tratamiento hasta el punto donde llegue, hasta el punto de que me administra las máquinas físicas para que yo monte encima de máquinas virtuales o me da el servicio completo. Pues sí, no sé si le he cortado a alguien. No, digo que como están las redes lógicamente abiertas, es decir, a la gente que puede seguir haciendo sus preguntas a través de Twitter con nuestra etiqueta almohadilla Hanauton, o a través del evento Google Plus y tal, pues nos están llegando una serie también de consultas, y nos formula una Teresa Sáez, que es: a ver si se moja alguno de los invitados. Entra así ya como directamente, ¿no? Dice, a ver si nos recomienda alguna alternativa a Dropbox, si puede ser española, mejor, aunque sea de pago. Un precio razonable para un usuario medio. No hablo de uso de empresa, sino uso personal o de autónomo, por ejemplo. Si quieren, hay un servicio que estamos manejando que se llama tiendacloud.co, www.tiendacloud.co. Y para tu pregunta, Teresa, nosotros en tiendacloud.co tenemos clasificados varios servicios que son parecidos a Dropbox, algunos con más capacidad, donde dice almacenamiento, y tú puedes encontrar ahí servicios, por ejemplo, como Kubi, servicios como Drive, en donde los servicios tú los tienes, digámoslo así, clasificados por distintos servicios.
pero hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho y que es el antiguo Mega Upload, que se llama Mega, porque te ofrece 50 gigas de storage gratuitas, ¿no? Y asimismo también es muy bueno y lógicamente pues algunos dirán, no, si cerró alguna vez Mega Upload, ¿qué podrá pasar ahorita con el nuevo Mega? Pero es muy bueno, igual que Kubi, por ejemplo, Kubi es muy bueno también para utilizar, pero ahí en Tienda Cloud puedes encontrar algunos servicios que los tenemos clasificados. Muy bien. Pues ya lo estoy compartiendo yo también en Twitter, ¿vale? Para la gente o sea, la URL que nos ha pasado. No sé si el resto tenéis alguna recomendación. Hombre, la verdad es que he añadido un poco a lo que dice Germán, la parte de Mega. Tiene la ventaja, aparte de que da 50 gigas al usuario sin necesidad de pagar por un extra, que uno de los añadidos que se incluyeron en esta nueva versión es la encriptación total de los datos y de la información en base a un algoritmo que se crea por cada usuario de forma independiente, de manera que le da un plus de seguridad. En contra tienen, pues eso, la historia detrás, los estigmas que comentábamos antes, que decía Luis, de que qué pasa si se borra, qué pasa si lo cierran. Al final es un poco esa línea. Y de hecho creo que la línea real de trabajo no deja de ser siempre la que marcaba Luis, la que él, por ejemplo, tiene 3 copias de seguridad de las fotos. Una en la nube, sí, pero no debería ser la única, como nunca deberíamos tener una sola copia de nuestros datos o de nuestras cosas en nuestro equipo. Bueno, pero de eso antes ha dicho Luis. Yo tengo una tercera copia de seguridad. Aún está mucha gente que no tiene ni la segunda copia de seguridad, o sea, que trabaja directamente con lo que trabaja, o sea, con su ordenador, su disco duro y ya está. Y no tiene copias, o sea, ya ni físicas, ni, o sea, vamos, ni discos duros externos, ni nada. Como para hablar de una tercera copia, que es lo aconsejable, pero primero la segunda y pasemos a la tercera como muy rápido ya. Yo espera, si quieres, de esa pregunta le diría que depende de si solamente quiere almacenamiento o quiere algo adicional. Si quiere algo adicional, dependiendo de qué sabor venga y qué otras cosas utilice, tienes la parte de Google, tienes la parte de Microsoft. Si quiere solamente almacenamiento, además de Dropbox, hay algunas que sí que tienen un enfoque mucho más empresarial y por lo tanto están dando unos niveles de granularidad en cuanto a qué cosas se pueden hacer con los archivos, que es Box, ¿vale? Box se conoce menos, pero en el ámbito empresarial sí, para los temas de almacenamiento. Sí, a mí me gustaría preguntar, pensando en el usuario normal de la calle, porque le tenemos un poquito de cuidado. Yo es que me encanta el tema, pero intento adherirme también al usuario que acaba de coger mi smartphone y está ahí, que no sabe muy bien qué hace con los datos. ¿Qué criterios tiene que seguir un usuario para decir, bueno, pues este servicio es seguro, este no tanto, con independencia de lo que le ofrezca? Punto de vista de seguridad, punto de vista de seguridad jurídica, ¿hay algún ranking, algún sitio web donde dirigirse? ¿Alguna pista práctica para que el usuario comience a preocuparse por sus datos? Hombre, a nivel jurídico, la mejor recomendación que puede dar a un usuario es que intente mantener sus datos en una empresa en la cual tenga un tratado o con su país o directamente trabaja bajo las leyes del país en el que reside. Eso le puede garantizar que al menos los servicios que va a recibir son acordes a la legislación de su país. Si bien ahora muchas de las grandes empresas tipo Google, Microsoft están empezando a adaptarse a la normativa europea para poder cumplir esos datos, cumplir esos accesos y que Europa le permita seguir sus servicios, lo ideal, lo que pasa es que no es tan fácil de determinar, es eso, que la empresa a la que le contratas los datos, ese servicio de cloud, ese servicio de almacenamiento, de aplicaciones, tenga la capacidad jurídica dentro de tu propio país y responda dentro de tu propio país. Ese sería el máximo. Si bien es cierto que en ese aspecto pierdes gran parte de lo que estamos hablando de la diversificación geográfica, de que yo no tengo que preocuparme de dónde está el servidor de origen, porque yo lo que tengo es mi servicio, y lo que además permite bajar los costes brutalmente a cualquier empresa que se dedica a sistemas de cloud. Desde el punto de vista de seguridad informática como tal, de lógica, pues, hombre, yo lo que recomiendo al usuario es que
se informe a través del contrato de servicio, se informe bien de cuáles son las medidas de seguridad que esa empresa de proveedor de servicios tiene y pone a disposición del usuario, desde seguridad perimetral hasta temas de copia de seguridad, días de retención de esas copias de seguridad, cuántas copias de seguridad se hacen, la periodicidad que tienen. Porque bueno, volviendo un poco al tema del antivirus, seguridad perimetral no es solamente un firewall, sino que hay muchos otros dispositivos de seguridad perimetral como IDS, IPS o sistemas de DLP, que son para prevención de fuga de información, que bueno, que dan ese plus, dan ese valor añadido y que obviamente dotan. Nunca vamos a alcanzar ese 100% de seguridad, porque yo creo que no existe, pero bueno, vamos a conseguir dotar de seguridad al servicio, que al final es lo que el cliente quiere. Vale, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, y también con lo que ha comentado Alfonso. Chapó. Estamos dentro de la legislación española, que además es súper restrictiva, a unas malas la europea y a unas un poquito más malas la política de puerto seguro. Genial. Ya la legislación la tenemos. Otra cosa será ejercer tu derecho y a ver dónde y cómo y cada qué cosa. Pero con independencia de todo esa historia, y lo que tú acabas de decir ahora mismo, Miguel Ángel, encantado. Yo he leído, ni se sabe ya de contrato, letra pequeña. Pero el usuario que está ahí por la calle, ese que le sale una pantallita en un móvil de 3 pulgadas y tiene que darle acepto o no tiene lo que quiere en ese momento, ¿dónde? ¿Conocéis algún sitio? Es por si lo conocéis, vamos, yo personalmente lo conozco. ¿Algún sitio donde haya una especie de ranking, de tabla, de forma de una forma medianamente rápida, tener una clasificación de servicios en la nube? Que al final ese tipo de clasificaciones de comparativa son poco objetivas, porque bueno, lo que al final lo que está haciendo un poco es intentando ganar en un ranking comercialmente una empresa que diga que yo quiero aparecer en un puesto superior a otro. Supongo el ejemplo del antivirus. El tema del antivirus, hay el famoso ranking de los antivirus de revistas europeas, que casi todas son alemanas, donde bueno, aparece Avira, aparece G-Data, aparecen, pero que eso al final yo creo más que son comparativas que están compradas, sinceramente, más que por pruebas hechas reales y técnicas del grado de... Y creo que a nivel de esa seguridad, a nivel jurídico, comentaba Alfonso, a nivel de seguridad informática, yo no conozco por lo menos esa relación, ese ranking no lo conozco. Pero si lo hubiera, yo como usuario, yo no sé hasta qué punto fiarme de ella. Vas a tener obviamente unos mínimos para comercializar, igual que en la alimentación tienes unos mínimos, y obviamente no todo producto alimenticio es igual uno que otro, ¿vale? Evidentemente. Esas clasificaciones, pues como dice el compañero, al final es muy subjetivo. ¿Qué es lo que sí que puedes ver? Los tipos de homologación que pueda tener ese servicio, ¿vale? Puedes ver qué, entre comillas, certificaciones de seguridad tiene. Las certificaciones de seguridad lo único que te garantizan es que por lo menos tienen unos procesos armados, no significa, es como tú tienes un ISO 9001 de calidad, no significa que no se te pueda escapar algo, un potito en mal estado. Significa que tienes todo un proceso para verificarlo, ¿vale? Entonces ahí, obviamente, si te vas a los servicios de cloud, pues van a tener sus 27001, van a tener sus SOC, van a tener su PCI, van a tener cada uno. Los grandes tienen, son como los generales rusos, ¿no? Tienen toda una charretera llena de medallas, ¿no? ¿Eso es garantía? Pues el usuario final no va a tener otra cosa, no va a tener otra capacidad para poder verlo. Pero como os digo, eso es un mínimo, eso es como cuando compras un frigorífico y lleva la marca de que cumple la calidad europea, cumple la norma de baja tensión y cumple la norma de no sé qué. Dice, vale, dice, pero luego el frigorífico se me va a romper la bandeja. Pues eso ya es más difícil de saber, ¿no?
Si no abre usted nunca la puerta del frigorífico, a lo mejor igual ni se rompe, pero a lo mejor hasta se rompe sin abrirla, o sea, es que no se sabe, ¿no? Bueno, es muy complicado porque hay unas clasificaciones que, como lo decían ustedes, son muy subjetivas, ¿no? De pronto, ahorita por ejemplo Google Drive puede tener su 27001, pero no significa que sea mejor un servicio que nuevo que llegue. Hay por ejemplo, una guía que tiene la Agencia Española de Protección de Datos, bien interesante, que es como la única que he visto en español, que dice consideraciones para contratar un servicio cloud y que se tiene que tener en cuenta. Pero como les digo, como ustedes lo mencionaban, el ciudadano del común no sabe leer una guía de 20 páginas o no va a ir a la Cloud Security a leerse una matriz de 150 campos. Entonces es muy complicado. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Es por eso decía algo que se llama privacidad por defecto, ¿no? Y seguridad por defecto. Es que hay que exigirle a las empresas que de la privacidad esté configurada para ofrecerle una mayor seguridad al usuario. Y una de esas formas, yo pongo mucho el ejemplo de Snowden y de todo lo que ha pasado y de Wikileaks, porque miren lo que pasaba, por ejemplo, y lo que mencionamos el caso ahorita de Mega. Cuando estaba Wikileaks, tenía sus servicios en Amazon, con una simple llamada le hicieron caer el servicio de Wikileaks. Entonces, lógicamente, hay gente que dice, bueno, hay gente que confía en Estados Unidos, otra gente que prefiere sacarle pronto a los paraísos informáticos, como los llaman algunos, pero el ciudadano del común no tiene ese conocimiento. Y de pronto el ciudadano del común no va a mirar si encripta la información, ¿no? Pero el ciudadano común no tiene ni ese conocimiento ni esa necesidad. Exactamente, ni ese conocimiento ni necesidad. Pero se vuelve algo, digamos, también fundamental, digamos, exigir privacidad y seguridad. Porque si de pronto uno puede decir, no, es que como yo no tengo de pronto archivos importantes, pues no me importa si escojo el uno o el otro, pero uno sí tiene que saber de pronto que hay algunos servicios que sí le encriptan la información, que tienen mayor seguridad, y creo que eso es un tema cultural, ¿no? Importante para tener en cuenta, ¿no? Que si quiere de pronto, como te digo, de pronto quiero un servicio en la nube como un CRM, pues hay algunos que de pronto me autentican con el celular también, tienen doble autenticación. Entonces, pues eso depende de lo que yo quiera, de lo que yo quiera también. Y yo siempre digo algo muy importante, ¿no? La información está en la nube, pero la responsabilidad siempre va a estar en la tierra. Hay una cosa, y es... perdón, Miguel Ángel, me interrumpí. No te preocupes, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Germán. Sí, yo quería, porque estamos ahora asociando, por lo menos en este último tramo de la conversación, servicios en la nube con almacenamiento en la nube. Yo quiero recordar que y me he acordado al apunte al comprar la encriptación, me he acordado que cada día tenemos servicios en la nube tipo WhatsApp, tipo Line, tipo, no sé, Hangouts, o tipo cualquier servicio de mensajería. Al fin y al cabo es un servicio donde el sistema está alojado en la nube, nuestros datos van a la nube y los historiales se quedan en la nube. Entonces, ahí tampoco tenemos un ranking. No. Bueno, no. Que yo sepa, no hay tampoco nada de eso. Yo por experiencia propia, por ejemplo, ya que ha comentado el tema de los móviles, hace poco me tocó analizar una aplicación móvil y bueno, cogí como prueba de analizar un poco lo que Facebook hacía con los mensajes que nosotros enviamos por el chat. Y bueno, y descubrí que en la base de datos que se almacena localmente en nuestro móvil, esos mensajes se almacenan sin cifrar. Es decir, que si perdemos el móvil, por ejemplo, esa base de datos está accesible a cualquiera. Eso a mí me genera dudas si de forma remota en el servidor esos mensajes, esas fotos, esa información que es confidencial, si también está cifrada o no. Porque no recuerdo qué compañero ha sido antes que ha comentado que había un servicio de almacenamiento remoto que sí decía que lo cifraba, pero al final volvemos a lo mismo, es la confianza realmente, porque yo cómo sé que realmente ahí se está aplicando un cifrado ahí. Entonces, bueno, ojo con el cifrado A3, el cifrado en almacenamiento, porque el verdadero riesgo no está en que alguien robe el disco duro. El verdadero riesgo es que el control de acceso esté mal y la capa aplicativa, desde luego, te lo va a descifrar si consigues entrar, ¿vale? O sea, yo creo que hay mucho más
mito en el tema del cifrado, que viene sobre todo de Estados Unidos, porque tienen un problema que no tenemos, un problema de base que no tenemos otros países, y es que no tienen documento físico, no tienen un documento de identidad físico. Eso, aunque parezca que no tiene ninguna relación, el no tener un documento de identidad físico les hace que su número de la Seguridad Social sea súper valioso y lo tengan que proteger allá donde esté, porque si alguien se hace con ese número, pues resulta que te puede empezar a impersonar, ¿vale? Y ese es un problema de Estados Unidos que no tenemos otros países. Mi número de DNI no pasa nada porque lo publique. Yo, es más, de vez en cuando en mi cuenta de Twitter lo tuiteo, solamente para fastidiar y llamar un poco la atención a los compañeros de seguridad de Estados Unidos, ¿vale? O como compañeros de seguridad de Estados Unidos que conozco, que como fecha de nacimiento en los sistemas se pone el 1 de enero. Todo el mundo tiene, si alguien tenéis compartís en redes sociales gente de seguridad de Estados Unidos, resulta que hay un mogollón de gente, de profesionales de seguridad de Estados Unidos que curiosamente nacieron el 1 de enero. No es mentira, se pone el 1 de enero porque como la fecha de nacimiento resulta que la utilizan para todos sus procesos de identificación, y el nombre de soltera, hay veces que es más caro en el mercado negro la fecha de nacimiento y el nombre de soltera de la madre que el número de tarjeta de crédito, ¿vale? Y esto es verídico, ¿vale? Entonces eso nos genera unos problemas de que ellos necesitan cifrar información allá donde esté. Allá donde esté tienen que cifrarla, porque es que no tienen otra manera, porque en cuanto salga en claro en algún momento, la han perdido, no tienen control luego. Y eso pues nos lo exportan al resto de los países. Sí, pero Luis, esas pinceladas que estás diciendo de las contraseñas que busca a veces la gente, el consejo, lo hemos dado en ocasiones, pero ¿qué consejo darías tú para que la gente buscara una contraseña segura? O sea, sabemos que la combinación minúsculas, mayúsculas y tal, pero hay muchas veces que eso se me olvida. ¿Cuál sería un buen consejo? O bueno, te lo digo a ti porque estás hablando, pero si no cualquier otro. El consejo para construir una contraseña segura, aunque la debemos de cambiar. Yo aconsejaría no tener una. Bueno, vale, eso es un buen dato, eso está claro. No tenerla. Es el primer consejo es no tener la misma contraseña para todas las cosas, sí, exacto. Efectivamente, pero como tampoco puedes tener 40, y si empiezas a echar cuentas de todos los sitios donde te has dado de alta tienes 40, o 50, o 100, ¿vale? Tienes dos oportunidades. Una, utilizar software de gestión de contraseñas, que lo hay, y para el usuario final pues es una manera de poder hacerlo, ¿vale? Y otra es, tú vas a tener siempre una cuenta sobre la que pivotan el resto. Si te das cuenta, salvo las cosas de muy, muy, muy alta seguridad, como podemos ser los bancos, que te obligamos de alguna forma a tener algún tipo de contacto físico a la hora de hacer de establecer los segundos factores. El resto de sistemas donde nos damos de alta, al final damos una cuenta de correo que es donde se resetean las cuentas, ¿vale? Entonces, lo principal es proteger bien esa cuenta de correo principal, la que usemos. Gmail, Hotmail, la de un servidor que utilicemos, en la que sea, esa la tenemos que proteger bien, ¿vale? Con lo cual, esa debemos ser especialmente escrupulosos protegiéndola. Truco, vamos a dar trucos. No hace falta que tenga 50 caracteres, pero acuérdate de una frase. Una frase. Es mucho mejor acordarse de una frase y coger la primera letra de cada una de las palabras. O la segunda. O la primera de la primera, la segunda de la segunda, la tercera de la tercera. Lo que quieras. ¿Vale? Con eso te va a salir un churro que es un churro. ¿Vale? Te va a salir un churro. Si además luego le quieres añadir algún número al final o algún punto en algún momento, vale, pero
tampoco con un cierto orden, ¿vale? Yo por lo menos ese es el truco que tengo. Yo tengo una frase, de esa frase cojo las iniciales y luego pues le meto un poquitín más, ¿vale? Con eso tenemos la protección de nuestra cuenta principal, ¿vale? O nuestras cuentas principales, una o dos, podemos tener a lo mejor, pues yo qué sé, pues para los casos, yo qué sé, pues para Apple, yo para Apple también tengo una que es, y tengo para uno o dos servicios, tengo esa. Para el resto lo que hago es, tengo una que sigue más o menos ese mismo esquema y luego me la diversifico en función del sitio, ¿vale? Entonces, pues voy escogiendo en función del sitio, pues la tercera y la quinta letra del sitio, o a la tercera y la quinta y le sumo uno. Y tengo una regla para cada sitio, ¿vale? Eso es un truco porque me gusta poder utilizarlo en todos los lados y no tener que depender de un software. Para el usuario normal hay 2, 3, 4, 5, 10 sistemas de gestión personal de passwords que puede servir. Y luego hay un montón de sitios que directamente pongo una que no tiene, pues yo qué sé, no os la voy a decir, pero vamos, que es la más tonta. ¿Por qué? Es que hay muchos sitios que a mí yo no tengo ningún interés en tener una contraseña segura en el sitio. El que tiene interés que no entre nadie en el sitio es el otro, no yo. O sea, son servicios que usas, yo que sé, un periódico. El que no quiere que entre un tercero no soy yo, a mí me da lo mismo. Si voy a leer el periódico, lo que no quiere el periódico es que entre un tercero con tu cuenta, pero es problema del periódico. Pues ahí lo siento mucho. Utilizaré una que me acuerdo fácil y que no tengo que hacer nada. Le pongo cualquier tontería y adelante, ¿vale? Entonces ese es mi truco. Usar la memoria y de vez en cuando, o sea, aplicar ese truco que tú has dado y de vez en cuando 6 meses, 8 meses, cambiar esa contraseña, cambiarla, renovarla, porque también puedes aleatoriamente alguien con esos caracteres habría que cambiar. Aleatoriamente no. Aleatoriamente por decir, a base de varias cosas. Entrando a los sistemas. Directamente, bueno, era un poco la palabra por decirlo finamente, a base de probar mucho. Pues al hilo de esto de las contraseñas, Hichan Center nos está haciendo una pregunta hablando de contraseñas, ¿qué pensáis sobre usar programas como LastPass o KeePass para guardar contraseñas? Son tipos de software, ¿no? De los que está haciendo. Son de lo que yo estaba hablando. Para usuario final es una solución. Al final utilizas un programa único, un almacén de contraseñas. KeePass, por ejemplo, es bastante común su uso. Te permite diferentes niveles de seguridad. Es bastante bueno, lo estamos dando para usuario final, encima gratuito. No puede pedir más, multiplataforma. Pero el punto a tener en cuenta siempre es el usuario. En este caso nos encontramos con el mismo punto que indicaba Luis. La contraseña que se use para este programa debe ser extremadamente buena. Tiene que ser algo que cueste entrar, porque al final es, si fuera nuestra cuenta de correo donde nos van a mandar los resetos de contraseñas de las otras páginas, en este caso directamente tenemos la contraseña. Como decía Luis, como trucos, pues hombre, además de poner una contraseña medianamente larga, tampoco hace falta que nos vayamos a 50 caracteres. Hace no mucho vi un tríptico de estos en internet que te van sacando en función de la longitud de la contraseña y el tipo de carácter que pongas, por fuerza bruta, el número de años y de cientos de años que tardan en sacarse a medida que se van añadiendo los dígitos. Viniendo al caso, por ejemplo, creo que a partir de 7, 8 caracteres ya no seamos a mucho más del tiempo de cualquiera de nosotros a día de hoy vamos a vivir. Entonces, Alfonso, pero si no te la roban así. Ya lo sabemos. Si te la roban en claro, en tu PC, o sea, si no, o sea, realmente, pues bueno, bien, vale. Yo la verdad es que no estoy muy a favor de ese tipo de medir la robustez. Lo que sí que nos vamos a encontrar, y perdona que estoy acaparando a lo mejor mucho, lo que sí que nos vamos a encontrar
casi más corto plazo de lo que podemos pensar, es que van a desaparecer las contraseñas de muchísimos sitios. Hay muchos sitios que piden la contraseña porque, o sea, necesitas un usuario y contraseña simplemente para tenerte identificado y saber quién eres. Esos sitios y realmente no tienen un nivel de protección muy grande, sino lo único que quieren saber es saber quién eres. Esos van a ir a utilizar el logón social, el utilizar tu usuario de Facebook, tu usuario de Google, tu usuario de LinkedIn como mecanismo de entrada, ¿vale? Con lo cual van a ir desapareciendo. Y la otra que nos viene es que todo el tema de biometría dentro de los móviles y todo el tema de elementos seguros dentro de los móviles va a hacer que el móvil se convierta en la llave para entrar en muchísimos sistemas, como primer factor o como segundo factor, ¿vale? Y eso es una cosa que se nos viene encima mucho más rápido de lo que creemos. Los últimos modelos de iPhone ya traen también reconocimiento de huella dactilar. Y lo han abierto, el lunes lo han abierto. Sí. Yo un apunte al tema de las contraseñas, lo que también, aparte de lo que es la longitud y la complejidad de utilizar minúscula, mayúscula, caracteres especiales, dígitos y todo eso, también comentar de que lo que recomiendo es que no se utilicen palabras conocidas o nombres propios como contraseña, por aquello de la existencia de múltiples diccionarios de contraseñas. Hay muchas páginas web en Packet Storm, por ejemplo, se pueden encontrar ficheros inmensos de giga y giga con diccionario de palabras de, por ejemplo, de equipos de fútbol, de nombres de artistas, cantantes, de planetas, de estrellas, de todo. Entonces, aunque Michael Jackson nos parezca una contraseña súper segura, no es recomendable porque posiblemente aparezca en algún tipo de fichero diccionario de artistas. Vale. Yo de mi cosecha añadiría una, y apuntando a lo que decía Luis, él tiene razón, la mayoría de los usuarios tenemos una o dos cuentas principales y hacemos lo típico. ¿No se acuerdan ustedes de su contraseña? Ostras, pues no. Te mando un correo recordatorio. Al final ese correo, donde tú recibes tu refresco de memoria, es lo que deberíamos considerar nuestro correo principal. Y yo ahí lo que utilizo es siempre cuentas que me ofrecen un doble servicio de comprobación. O sea, me manda un mail y además tengo que generar una clave numérica que, ¿por qué no lo contáis vosotros que lo sabéis mejor que yo? Si lo acaban de contar. No queda mucho más que decir. Lo ha descifrado ya un poquillo. Ha dado la solución en la pregunta, Antonio. Bueno, eso es lo que yo hago, parece que lo estoy haciendo bien. Voy a hacer un comentario doble que nos lo han dejado en el chat de Google Plus de preguntas. Y la deja, si no leo mal, Eduardo Sánchez Torín. Y él plantea dos preguntas. La primera, ¿algún servicio cloud gratuito que funcione bien para alojar bases de datos de aplicaciones Android? SQLite, dice. Y la segunda, hacemos esta y después planteo la otra porque si no, la perdemos. Yo no estoy seguro, pero juraría que el propio, lo que no sé si es SQLite, pero juraría que el propio Google ofrece pero pues es que creo que es para móviles solo, capacidad de montarte dentro de su propia nube servicios para Android. Creo que está limitado para Android, no sé decir, no es bueno, en este caso lo único que os puedo añadir a la parte de Luis es que a día de hoy Google tiene una plataforma de desarrollo completa donde puedes subir aplicaciones, probarlas y tiene todo el soporte de SQLite, pero porque es la base de datos de motor, el motor de base de datos de Android, con lo cual es lo que dice Luis. Al estar en Google y ser su propio sistema operativo, tiene soporte completo. Lo que no tengo tan claro es la gratuidad, porque imagino que parte del servicio lo darán gratuito y a partir de determinado uso o necesidad vendrá un costo asociado. Totalmente, Alfonso. Es Google Engine y básicamente es una plataforma como servicio que te dota de una serie de subsistemas para que tú puedas desarrollar sobre ella, porque al final a estos tíos que les interesa tener el mayor número de aplicaciones posibles en su plataforma, entonces te lo intentan poner lo más fácil posible, gratuito al principio cuando quieres unos niveles
de recursos elevados es cuando entras ya a discutir con ellos precios. Pero muy elevados generalmente, ¿eh? O sea, para un... Yo recuerdo en la presentación del lunes de Apple, que no, bueno, no es Android, pero es la competencia, y la plataforma que ofrecían eran unas cifras absolutamente mareantes, ¿eh? No recuerdo si hablaban incluso de algún petabyte. A partir del peta ya te cobraban, ¿eh? Es otra liga, eso. Sí, os voy a pasar la segunda pregunta de nuestro amigo, a ver, Eduardo Sánchez, y él dice, la segunda es, ¿algún software gratuito de algún servicio cloud para hacer copia de seguridad en la nube a nivel de usuario? Y nos darán gracias. Y nosotros también a nosotros. ¿Algún software gratuito de algún servicio cloud para hacer duda lo de copia gratuito. Sí. En eso estamos todos. Yo lo único que podría aportar es, si tiene un sistema de almacenamiento en la nube, que se cree una tarea de sincronización al final. Es lo único más cómodo. Si tú ya tienes un tipo Dropbox, tipo G-Drive, si tus datos a hacer backup no son especialmente grandes, puedes crear tareas que automáticamente sincronicen tus carpetas de documentos con la nube y lo tienes automatizado. Y es gratis. Gratuito vas a tener siempre una limitación, y con los volúmenes que tenemos ahora mismo en los PCs, pues es que te quedas por muchos gigas que te ofrezcan gratuitos, al final te quedas corto ya. Pero bueno, ahí ya también entra el punto del ancho de banda que se necesita. Yo creo que la pregunta podría ir más orientada a las cosas necesarias de hacer backup, a unos es que unas carpetas. No es lo mismo sincronizar la carpeta de tus documentos tuyos, que de tus películas. Oye, pues de tus películas, pues a lo mejor no necesitas, y realmente es ahí donde estás gastando realmente el almacenamiento, ¿no? O sea, documentos tuyos reales al final pues sí que pueden ocupar menos. Bueno, igual habrá algún cinéfilo por ahí que te dirá, ¿cómo que mis películas no tengo que tener copia de seguridad? Igual te dice, para mí es principal. Pero entonces es como mis fotos. Paga. Claro, ¿Tienes 3 copias? Lógicamente, si no estás usando. Bueno, lo primero de todo quería también disculpar a Germán porque ha salido a la ventanita, que lo teníamos de invitado, pero es que claro, él está en Colombia, está en su horario laboral y está en un congreso y le estaban ya llamando como para bajar al congreso, o sea que nada, es disculparlo porque haya tenido que salir directamente de la charla. Y ya por no abusar ya mucho más de vosotros, porque lógicamente ahora que ya llevamos un buen rato hablando de estos temas, pero como nos interesa tanto, seguimos, pues ya me gustaría pediros como consejo final, ¿no?, que dijerais un poco, aunque ya hemos dado pinceladas, en qué se tendría que fijar básicamente la gente a la hora de contratar un servicio en la nube. O sea, porque hemos dicho, no se va a ver el informe de tropecientas mil cláusulas y páginas, pero qué cosas básicas debería de tener una pyme, un usuario residencial directamente. No sé, a ver, Alfonso, te toca. Yo creo que al final un poco el resumen que estábamos haciendo es primero que tengan claro qué quieren. O sea, ¿qué necesitan? A partir de ahí, ver quién les ofrece, porque no todos ofrecen lo mismo y cada uno tiene pues, sus ventajas y desventajas. Es un mercado muy competitivo y una vez que tienes que deciden realmente lo que van a utilizar, buscar una empresa que sea la que lo dé. Es decir, si al final vamos a querer utilizar un servicio de correo, un servicio de almacenamiento, a lo mejor aplicaciones de tipo Word Online, pues a lo mejor una persona particular el servicio de Gmail y de Google le sobra, pero a lo mejor hay empresas que necesitan, como decía antes Germán, un CRM para sus gestiones y que tenga una autenticación y ahí sí que, por ejemplo, patinamos con este proveedor. Ese es el primer punto. Una vez hecho eso, si al final quieren trabajar en la nube es como todo. O sea, nosotros, el ejemplo que ponía Luis me ha gustado mucho, el tema de cuando vamos a ver alimentos. Si al final queremos un alimento bueno, nos leemos el prospecto, el valor nutricional. A ver, es un resumen, pero realmente buscamos eso y deberíamos hacer lo mismo con los proveedores. Pero primero teniendo claro qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a utilizar. Y que tampoco nos dé miedo, porque también nos han metido la cultura Google de todo es gratis, de pagar por ciertos servicios. Es decir, hay cosas que si son gratis son por algo. Entonces, muchas veces a lo mejor nos interesa pagar pequeñas cantidades y tener un servicio sustancialmente mejor.
muy pequeñas cantidades además. Sí. Claro. Pero es que lo de gratis es muy entre comillas, porque, o sea, gratis no es, o sea, está pagado con tus datos y más valor que tus datos y con el Big Data y todo lo que viene, o sea, más valor que eso. Lo que pasa es que, claro, no pagas cada mes o anualmente una cuota. Relacionado Es gratuito. Relacionado con lo que decías, leía esta semana precisamente, está habiendo ahora mismo un congreso sobre Identity Relationships en Estados Unidos, y hablaban del boom que viene, que es el de Internet de las Cosas, y hablaban de que tener etiquetas que nos dijesen cada cosa que compramos, qué datos son los que va a recopilar, cómo los va a tratar, a dónde van a estar, qué tipo de uso van a hacer de tu red de wifi, etcétera. Un esquema parecido a los valores nutricionales, ¿vale? O sea, que no ibas nada desencaminado en el ejemplo que ponías. Probablemente lo mismo en un futuro. Igual que tenemos ese tipo de regulación mínima para la alimentación, pues lo tenemos para este tipo de servicios. Yo, como consejo final y para elegir una plataforma en la nube, parece obvio, pero al final primero tienes que tener claro para qué la quieres y para qué la vas a necesitar. Lo decías muy bien, no es lo mismo querer guardar tus películas que querer guardar documentos con datos más confidenciales. Entonces, lo primero ten claro para qué quieres utilizar la herramienta de la nube. Al final la nube es una herramienta ya en nuestros días. Una vez te das claro eso, sabes hasta qué nivel de riesgos vas a poder asumir. Y teniendo claro eso, pues puedes depositar la famosa confianza de la que hemos hablado todo el rato en una empresa o en otra. Te puedes fiar más o menos, y ahí es donde ya hay que entrar a leer prospectos, como decíais, ¿vale? Y a documentarte un poco más sobre cada una de las empresas. Y efectivamente, si el nivel de riesgo que tienen tus datos es alto, te va a tocar leer. Si lo que vas a subir a la nube no es tan crítico, pues igual no necesitas leer tanto. Y habéis abierto un melón que a mí me gusta mucho, y cuando damos alguna charla por ahí solemos tocar, que es el de cuidado con el freemium, ¿no? Todas estas políticas de gratis de entrada y luego ya si eso hablamos, ¿no? Luego ya, a medida que vayan creciendo tus datos, ya charlamos sobre el coste que tiene. Pues al final mucha gente no se plantea, cuando vas a meterte en un sistema de estos, el coste final de tu plataforma. O sea, si tú tienes claro lo que vas a subir ahí y un volumen aproximado de datos, sabes cuánto te va a costar esto a 2 años vista, al menos por encima. Y puedes comparar de verdad los servicios. Si tú te basas en los 3 primeros meses, no estás comparando el coste real de los servicios, porque estás cayendo en el engaño al final del freemium, engaño marketingiano, pero que claro, que ha hecho el gran boom de Google, de Dropbox, de Spotify, de tantos otros, que seguro que como yo estáis pagando por este tipo de servicios ya, porque te ponen la primera muy fácil y vas cayendo, vas consumiendo, y al final no te das cuenta y estás pagando mucho más quizá que en cualquier otro servicio que no sea gratuito desde el principio. Entonces creo que ese es un truquillo interesante a la hora de valorar un servicio cloud. O sea, que directamente, pues no sé si Miguel Ángel también quería aportar algo sobre estos consejos finales. Yo creo que ya prácticamente los compañeros han dicho todo. Yo hago hincapié en eso, en que bueno, el cliente finalmente pues que está en su derecho de solicitar, y tanto a nivel jurídico como a nivel de seguridad informática, de saber cuáles son las condiciones del contrato que va a contratar. Y bueno, yo creo que un poco más de añadir. Lo que sí quisiera aprovechar es deciros que la semana que viene, el día 17, la CSA, el capítulo español de la CSA, la Cloud Security Alliance, que son ISMS Forum, organizan una jornada precisamente de Cloud Security en Madrid. Entonces, bueno, todos los que, tanto los compañeros que son profesionales de esto, que estén interesados, o a todos los que nos estén viendo que les pueda interesar, bueno, pues invito a que visiten la página web del evento, en la que nosotros patrocinamos como SVT Cloud, donde se va a presentar la certificación CSA Star, que por ejemplo una de las cositas que bueno, que los proveedores de servicios deberían de, quizá esa etiqueta, esa certificación pues puede ayudar un poco a que ese ranking que no existe o que no conocemos, pues que sí, que aparte de los estándares y aparte de las certificaciones como comentaba Luis, pues bueno, el tener esa certificación
dará reputación también a esta empresa. Y además, como comentaba Germán también, se va a presentar lo que es la traducción en español de esa matriz de controles de tema seguridad cloud. Muy interesante, por cierto. Allí nos veremos, Miguel Ángel. Muy bien. Uh-huh. allí nos veremos. Lógicamente, pues creo que también, mira, aquí también quiero aportar otro consejo más, Antonio, porque no se resiste la gana de dar otro consejo final. Venga, Antonio, aporta el consejo. Venga, esta es la mía. Miguel Ángel, porfa, ya sé que lo va a tuitear. Tuitearlo un par de veces porque como haya mucha audiencia con el mismo nivel de inglés que yo, están perdidos para encontrar la página del evento. Lo pones en Twitter. Ahora lo pongo en Twitter, sino con el hashtag del Hangout, lo pongo y lo van a ver. Mira, yo quería dar un consejo que es dar por casa, pero que es muy práctico. Nosotros tenemos unos especiales de WordPress y hay una de las guerras que hay por aquí es siempre, es que la gente mira el coste de un servidor y no sé qué. Lo voy a decir muy clarito, no seáis tacaños, que tomarte una cervecita son 3 euros, comprar un servicio como WhatsApp son 0,89, que cambiamos de aplicación por 1,50, que, ostras, es que pagar un alojamiento seguro son 20 euros, o 20 dólares, o 30, que caemos en perder nuestros recuerdos, la empresa, los datos y lo que haga falta, por no gastarnos 15 euros. Y mejor que sigas tú, Yolanda, porque me... No, o sea, yo el consejo final que voy a hacer es que, lógicamente, si todo lo que nos han aportado pues los invitados que hemos tenido esta noche con expertos en seguridad informática, pues que la gente, lógicamente, si quiere estar al día de todo lo que hacen, yo les diría que se noten muy bien su arroba, su Twitter o sus redes sociales y que les sigan mucho y así estarán atentos a todas las cosas que ocurren y las novedades que hay en este tema que tanto interesa. Así es que nada, quiero dar las gracias a Alfonso, a Diego, a Luis y a Miguel Ángel y bueno, y a Germán, que ya nos ha tenido que dar por esta charla tan enriquecedora, porque lógicamente el tema de la seguridad es importante, el tema de la nube es muy importante porque estamos en la nube subidos desde hace mucho tiempo y más que nos queda por subir. Y nada, pues eso, daros las gracias por todos los consejos y como decimos, esta es una primera parte de las muchas que puedan venir hablando de este tema que va a más a más. Y a la gente que nos está viendo en directo, pues nada, decirles que lógicamente aquí concluye la charla de hoy, pero que la próxima semana estaremos el jueves en nuestra cita habitual, pero también el martes con el especial de WordPress que hacemos todos los meses. Así es, nada, que a través de las redes estamos las 24 horas, como decimos, los 7 días de la semana, que en Twitter nos podéis encontrar con nuestro hashtag, almohadilla Hanauton, o en la Hanauton, en Twitter, en Facebook, en Google Plus, y nada, directamente que seguimos en las redes y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Automática, de forma dinámica, en función de las necesidades que tengamos. No tenemos que dimensionar a pico, no tenemos que dimensionar por cuál es el número total máximo de usuarios o de peticiones concurrentes que vamos a tener en un determinado momento, sino que vamos ajustando la capacidad que usamos de ese servicio en función de la demanda que tenemos, ¿vale? Entonces, de cara al usuario, esa parte de servicios que comentaba Alfonso, y la otra parte que es ya tengo piezas y puedo jugar con ellas, y la otra que es me da una infraestructura base y sobre esa yo despliego todo mi sistema, ¿vale? Sí, que es la escalabilidad que tiene la nube, ¿no? El que tú partes de una necesidad que tienes en ese momento, pero que te va a permitir escalar en función de tus necesidades e ir ampliando, o sea, con el mismo equipo informático, por decirlo de alguna forma, pero tú tienes un servicio muchísimo mayor en función de las necesidades. Pues en esta rueda de la definición, yo no sé si Miguel Ángel querría aportar alguna cosa que se nos ha olvidado por ahí. Me he quedado el último, así que es más difícil complementar todo lo que han dicho los compañeros ya. Pero bueno, en realidad yo estoy un poco lo que ha dicho Luis, que el tema de los distintos modelos de nube que hay, desde capas de abstracción muy pequeñitas hasta poder ofrecerle al cliente final pues una infraestructura completa tanto a nivel de sistema, recursos, incluso a nivel de red, incluso a nivel de seguridad. O sea, que el cliente final pueda poner su propio cortafuegos, el que él quiera, de la marca que él quiera, delante de su red privada.
Bueno, y luego el término de nube como tal, yo creo que también, bueno, suena algo como algo reciente, como algo novedoso, pero en realidad técnicamente y tecnológicamente pues lleva con nosotros ya pues bastante tiempo. Pasa que, bueno, ahora quizás lo hemos un poco redefinido como nube, pero desde que hacemos uso de servicios como correo electrónico, por ejemplo, en realidad estamos usando esa información que en servidores y en infraestructuras que ya están en Internet, que ya están en esa nube. ¿Y por qué la gente desconfía tanto? Quiero decir, es lo que estamos diciendo, ¿no? Desde el correo electrónico ya estaba en la nube. ¿Por qué la gente sigue, o a nivel general, desconfiando un poco de los archivos o los datos que sube a la nube? O sea, pierdes ya el sentido una vez que los subes y ya está. O sea, ¿por qué la gente desconfía tanto? Porque no es tangible. Realmente en tu ordenador también se te estropea el ordenador y el disco duro y fuera. Porque hay un poco esa sensación. Es más probable que te pase esto último en tu ordenador que en un servicio de nube que lo tienen replicado hasta 5 copias. Suele ser lo habitual, ¿vale? Entonces, yo creo que es por eso. Cuanto menos conoces, cuanto menos ves, cuanto menos percibes, más difícil es de interiorizar esa abstracción, ¿no? Eso es el horno convencional. Parece mucho más cercano que el horno de microondas. Bueno, a base de usarlo ya lo hemos tenido habitual, pero hace 20 años un horno de microondas pues también genera suspicacia, ¿no? Yo ahí creo que sí que viene un cambio cultural con la nube, y colaborando, charlando con colegas que están haciendo negocio en Estados Unidos, sí que me dicen que nota una diferencia cultural importante entre Estados Unidos y España, a nivel quizá más de usuario, pues, si bien esa brecha se va rompiendo, pero es cierto que hay que ir venciendo una barrera mental de muchos usuarios en cuanto a que es mucho más seguro tener tu dato cerca de ti por el hecho de que le puedes meter una patada al ordenador para que se arregle, creyendo que se va a arreglar, que no tenerlo lejos y depender de un tercero que en muchos casos, como bien estáis apuntando y estoy totalmente de acuerdo. ¿Lo escuchan ahí? Te escuchamos, pero hay momentos en los que se parece el silencio. No sé si es porque se corta o se pierde un poco la conexión o no sé muy bien. No, creo que estoy conectado acá estoy conectado acá de un hotel, entonces estamos en un evento de seguridad, entonces creo que la conexión. Entonces, pero ¿me escuchan? Sí. Creo que debemos vamos a pasar, sí, no sé si... El viejo truco de... Un segundito. Germán, el viejo truco que nunca falla, el truco Windows. Apagas y vuelves a entrar. Normalmente... Sí, o sea, apagas no, sales del Hangout y volver a entrar, no que apagues el sistema informático. Sales del Hangout y vuelves a entrar con el enlace que tienes en el... Porque hay veces que es tan simple como que se soluciona con eso. Pues sí, creo que... Yo quería a lo mejor complementar lo que comentaba Alfonso, que evidentemente para el usuario final es lo que más va a percibir, la parte de servicios que él puede acceder, que puede usar desde sus equipos, ya sean PCs o ya sean móviles, tabletas o ahora cada vez más cualquier otro tipo de dispositivos. Para los ámbitos empresariales tenemos también plataformas que nos permiten no solamente tener un servicio totalmente predefinido, sino poder configurar usando piezas que ya nos da el servicio de nube correspondiente. Y el otro escalón, que es el poder utilizar infraestructuras de terceros en vez de ordenadores en nuestros propios centros de proceso de datos, pues ordenadores virtualizados que una característica básica es que pueden crecer de forma... Hola, un saludo a todos. Esto es Hangout. Hoy es jueves, horario habitual, y de nuevo estamos con vosotros. Ya sabéis que la semana pasada fue un especial, estuvimos en Marbella en la WordPress Meetup 2014 y este año volvemos a estar con vosotros en el horario habitual. Y por fin conocí a mi compañera, lo siento, no me podía resistir de decirlo. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Santo. Ya falla el subconsciente porque dice, un año más y estamos aquí. No, una semana más y estamos aquí, que no ha pasado un año desde el último Hangout habitual de los jueves. O sea, ha pasado nada. O sea, la semana pasada con el otro...
Sí, directamente, en una semana se ha hecho muy largo. Pues nada, esta noche estamos aquí para hablar de la seguridad informática en la nube y tenemos aquí que nos están acompañando esta noche como invitados a Alfonso González, a Diego Rodríguez, a Juan Realpe, a Luis Sanz y a Miguel Ángel Arroyo, que son todos expertos en temas de seguridad informática y muy especializados en el tema de la nube. Y bueno, recordar a toda la gente que nos está siguiendo en directo que las redes, lógicamente, están abiertas para que podáis hacer preguntas y comentarios, si es a través de Twitter con nuestra etiqueta, que además hoy la tenéis justo colocada detrás de Antonio, que se ve muy bien, o sea que sí, almohadilla Hanauton, ¿vale? O a través del evento, o en Facebook, o en Google+, en YouTube, y están todas las redes, pues directamente para poder consultar a los expertos. Y creo que hablando un poco de la seguridad informática en la nube, todavía hay mucha gente que esto de nube suena como a más etéreo de lo que parece. Entonces, creo que deberíamos de comenzar poniendo un poco sobre la mesa una definición de qué se entiende por la nube, qué es la nube. Rompan filas, me da igual si por orden alfabético como dispone Google o al que le apetezca más, que es una definición que supongo que os habrán pedido en múltiples ocasiones, pero es para comenzar. Bueno, buenas noches. La verdad es que para poder definir qué es la nube, primero tenemos que intentar hacérselo comprender a gran público. Es decir, nosotros podemos dar definiciones técnicas y al final la gente se queda igual que estaba. Al día de hoy, la nube, lo que nos parece etéreo, es una de las cosas que más usamos día a día, aunque no lo creamos. La nube, al fin y al cabo, es la forma que tenemos a día de hoy de convertir lo que trabajamos el día a día, que teníamos antes en nuestro portátil, tenerlo en Internet, lo que llaman precisamente esa parte etérea. Pasamos de tener las cosas instaladas en nuestros equipos a que estén en lo que por eso lo llaman la nube, en servicios de terceros, es decir, en Internet, geolocalizado. Es decir, a día de hoy yo puedo acceder a un servicio web, un servicio de un servicio de escritura online tipo Word, por ejemplo, que tiene mismamente Google, y a lo mejor estoy haciendo ese servicio se encuentra alojado en Estados Unidos, en el mejor de los casos. Esto es lo que a día de hoy entendemos como nube de manera muy sencilla, y espero que ninguno de mis compañeros me quiera matar por reducirlo tan al absurdo. No, es una definición bastante directa, pero no sé si alguno quiere complementar un poco más de lo que es la nube. ¿Aceptamos barco como animal de compañía? ¿Aceptamos nube o complementáis? Uy, ha caído ahora. Yo complementaría que la nube. Sí, Germán. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, Germán. Perfecto. No, yo solamente complementaría que la nube sigue siendo un sofisma de cierta manera definido como tener toda la infraestructura, aplicaciones, en un sitio y facilitando con esto movilidad, disponibilidad. Parece que se entrecorta el sonido, Germán. No sé la conexión.